Me acompaña uno de los grandes maestros del derecho, pues, en varias universidades. Teofanes López, bienvenido, profesor. Gracias, muy amable. Profesor, porque usted ha sido quien presentó esta denuncia en la Corte sobre los derechos ciudadanos de Rómulo Rux. Sí. Hagamos primero cierta, pues, enseñanza. Ciudadanía, derechos ciudadanos no son lo mismo. Y uno puede perder uno y mantener el otro. Bienvenido, como siempre. Gracias. Miren, precisamente como usted acaba de atinar, para ser político o para ocupar un puesto político hay que tener la ciudadanía. Okay. Si no se tiene la ciudadanía, puede ser panameño por nacimiento, pero no puedes tener la ciudadanía si renuncia a la nacionalidad. ¿Qué hizo el señor Rómulo? Él nació en Panamá. De padres panameños. De padre panameño, de madre norteamericana. Okay. Y por ser de madre norteamericana entiendo que él podía ejercer ciertos derechos norteamericanos. Pero se fue a Estados Unidos y renunció a la ciudadanía panameña, el lugar donde lo vio nacer, donde él se creció, donde él quizás tenía aspiraciones. Dejó de ser ciudadano panameño. Yo quisiera que los que nos escuchan tomen la Constitución un rato y busquen el artículo 13 de la Constitución. Y se los leo. La nacionalidad panameña de origen, como la de él, o adquirida por el tratamiento, no se pierde. Él sigue siendo panameño nacional. Dice la Constitución en el artículo 13. Pero la renuncia expresa o tácita de ella suspende la ciudadanía. Clarísimo. Él, no por razón de un funcionario o funcionaria, él tiene o no tiene la ciudadanía, sino por orden de la Constitución. Él ha perdido automática y legalmente, constitucionalmente, la ciudadanía. No puede ser candidato, porque para ser candidato tiene que tener la ciudadanía vigente. ¿Y cómo? La ciudadanía es un concepto político. La renuncia es tácita. No, él fue expresa, la de él fue expresa. Es decir, apenas tú adquieres otra nacionalidad. Y peor, a ver, nosotros, en nuestra Constitución, si alguien renuncia a su país de origen y adquiere la nacionalidad panameña, no se le obliga a tomar las armas contra el país de origen. Claro. Pero la norteamericana no. Cuando usted va a Estados Unidos y renuncia a la nacionalidad de su origen, lo obligan. Usted tiene que jurar que incluso en caso de guerra usted tiene que tomar las armas a favor de los Estados Unidos contra el país de origen. Entonces él sigue siendo norteamericano. ¿Cómo se restituye? Se restituye en una sola forma. A ver. La Asamblea Nacional. Aquí el artículo, también quisiera que lo anotaran, 161 de la Constitución Nacional dice lo siguiente: son funciones administrativas de la Asamblea, numeral 10 del artículo 161, rehabilitar a los que hayan perdido derechos inherentes a la ciudadanía. Solamente la Asamblea puede hacerlo, nadie más. Sin embargo, el señor Rómulo, junto con la directora del registro civil, le han rehabilitado la ciudadanía cuando ella no tiene competencia ni constitucional ni legal para rehabilitar. Entonces, él, que la Constitución está por encima de los magistrados de la Corte, de los funcionarios, de cualquiera, él no tiene la ciudadanía, la tiene suspendida por orden de la Constitución. Por eso esa demanda. Por eso se puso, porque la funcionaria, que debe estar encausada penalmente, lo mismo que Rómulo, incurriendo en los delitos de falsificación de documentos públicos, ella le
ha rehabilitado la ciudadanía cuando él no puede hacerlo. Sabemos que en principio, y eso también está en la ley, y es un principio jurídico muy conocido, que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley expresamente le indica, no su arbitrio. Tiene que causarse dentro del margen de la ley. Y ella favoreció, no sé a qué título, no sospechamos que no puede ser gratuito, rehabilitó a Rómulo. Entonces, él no puede ser candidato porque él no puede ni siquiera, mire bien, ni siquiera votar, ni siquiera depositar su voto. Eso está en la ley electoral. Entonces, yo y otros ciudadanos hemos abrazado la defensa de la Constitución y de la ley. No, ningún otro motivo. Desde que yo era estudiante de secundaria, a mí me expulsaron del Colegio Abel Bravo por revolucionario, por estudiantil, por defensa de la ciudadanía. Y yo no puedo, entonces, como panameño, permitir que un extranjero o un progringo sea el candidato y peor si gana las elecciones. Pues la pregunta es, ese impulso que usted presentó la semana pasada, ¿qué implica? El impulso implica que eso tiene más de 6 meses y pongámoslo por lo bajo, 2 meses esperando que la magistrada Cristina Chen Estanciola admita la demanda. La tiene encajonada, que también eso es violatorio de la ley y la Constitución. La tiene encajonada y no le da trámite. Afortunada es el señor Rómulo. Sí. Lo envidiamos todos los panameños porque cuando presentamos una demanda, ¿sabes? Y sobre todo el caso, vamos a poner, que no lo estoy defendiendo, el caso de Martinelli, fue veloz. El caso de ahora del candidato Mulino, veloz. Y sin embargo, esto está durmiendo el sueño de los muertos. Y de los justos. Ni siquiera de los justos, de los muertos. De los muertos. Llama lo bueno. Ok, ¿qué ocurriría de esto prosperar? Es decir, o sea, ya está admitida esta demanda y ¿cómo es el trámite para hacer todo esto? En el evento de que la admitan, que deben admitirla porque no hay razón procesal para no admitirla, en el evento de que la admitan, que eso le esperamos, el Tribunal Electoral debe sacar a Rómulo de la lista de los candidatos a presidente, porque él no tiene ciudadanía por orden de la Constitución. Yo quisiera saber qué clase de panameños soy en día que hablan de la soberanía, que hablamos y nosotros desde la época de la tajada de Sandía, de la guerra de Coto, del movimiento inclinario, de Torrijos, se recobró la soberanía. Y ahora solamente con una sola persona que entregó la mina a los extranjeros. Entonces, mañana va a entregar el canal de Panamá. Entonces, yo no tengo inconveniente. Si él se rehabilita en la asamblea, quizás hasta puedo decir, bueno, vamos a apoyarlo, quizás si vemos que tiene algo de dignidad. Pero no tiene las condiciones. Y si esas condiciones se le exigen a todos los panameños, ¿por qué ese privilegio a favor de él? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y sobre todo el impulso, ¿tiene algún tiempo perentorio esta magistrada para responderlo? Ese impulso lo presenté la semana pasada. Ya debería haber ella admitido la demanda, porque ella sola la admite. Pero no lo ha hecho. Al día siguiente debió admitir la demanda. Vamos a suponer que por algún olvido, que tiene 2 meses, pero bueno, vamos a poner, pero todavía está la ciudadanía. Mire, esta demanda no soy yo, no es Teófanes López, es el pueblo, es la soberanía, son los principios. Y ese es el problema, que la gente se queja, que los políticos cuando llegan al poder sufren de mala memoria. Sí. Pero la mala memoria no es de los políticos,
sino de los votantes. Don Tofones López, como siempre, un placer recibirlo acá en el noticiero de Next. Gracias.